Buenas tardes amigos de Perú 21, mi nombre es Oscar Quispe y estamos en La Voz del 21. Hemos invitado a Perú 21 TV al doctor Luis Lamas Puccio, quien ha tenido la gentileza de venir aquí también a la redacción de Perú 21 para conversar un poco de los temas del día, ¿no? La justicia española aceptó la extradición del ex juez supremo César Inostroza solo por 3 delitos y también hoy para hoy se había programado la audiencia de prisión preventiva para la exalcaldesa Susana Villarán. Sin embargo, esta se reprogramó para el día de mañana y estaremos atentos de lo que pase. Doctor Lamas, muchísimas gracias por estar aquí en Perú 21. ¿Cómo estás, Oscar? Doctor, hoy nos informamos, supimos que al ex juez César Inostroza la justicia española aceptó extraditarlo, ¿verdad? Pero solo por 3 delitos. Y pues el debate está en estos momentos de ¿por qué no se aceptó el delito de organización criminal? Mira, una solicitud de extradición tiene que cumplir con ciertas exigencias. Si bien es cierto que no tiene capacidad de poder juzgar los hechos, sí tiene que agotar ciertas exigencias en aspectos formales. Es decir, en otras palabras, si los hechos que motivan la solicitud de extradición están tipificados en la legislación española y están tipificados en la legislación peruana. Por lo menos en términos abstractos, no es que estén tipificados de manera precisa y exacta, pero por lo menos que tengan una cierta abstracción en términos de similitud. Para los efectos de poder encuadrar esa semejanza, también hay que analizar si los hechos que sustentan esa solicitud respecto a un delito en particular, es decir, los hechos fácticos que motivan a hacer si efectivamente existen indicios de que esta persona habría cometido este delito, se requiere hacer un análisis de tipicidad. Es decir, si los hechos fácticos que sustentan la solicitud de extradición encuadran o no encuadran dentro del tipo penal que motiva la solicitud de extradición, en este caso específico, el tema de la organización criminal. Entonces, para tales efectos toman en consideración diferentes ítems de lo que ha sucedido en esta investigación, del contenido de las pruebas que sustenta la solicitud de extradición y si efectivamente existen o no existen hechos fácticos que puedan sustentar un análisis de tipicidad. Es decir, estas conductas, estos comportamientos, estos hechos encuadran perfectamente dentro del tipo penal de organización criminal. El Estado peruano, que es el Estado reclamador, ellos se sustentaron los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal, ¿verdad? Sí. Lo que dijo la justicia española, que por los 3 primeros delitos sí se corresponderían por lo que ellos conocen como tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Esos son los delitos por los que se les acepta. Entonces, cuando desarrollamos este análisis de tipicidad, lo primero que surge es quiénes son los que habrían participado en estos hechos. Y si los que participaron en estos hechos tenían o no tenían roles específicos dentro de la organización criminal. Porque la legislación penal en el Perú y en España exige que para poder hablar de crimen organizado hay que analizar una estructura en la que hay jerarquías, en la que hay compartimentaje, en la que existen diferentes funciones a través de las cuales un grupo de personas, un grupo de delincuentes se ponen de acuerdo y van a desarrollar de manera estructurada una actividad criminal. Es decir, estamos hablando de una cantidad o de un elemento plural de sujetos que habrían participado. En el caso que referimos, entre otras cosas, la justicia penal española señala, por ejemplo, que las simples conversaciones entre 2 o 3 o más personas no es suficiente para poder sustentar una categorización de tanta relevancia y trascendencia como es una organización criminal. Que estas conversaciones han sido mero intercambio, quizá con términos coloquiales, peyorativos, pero que de ahí a que estuvieron conversando y que eventualmente se ponían de acuerdo para algunas actividades, podría significar una estructura de contenido criminal. En segundo término dicen, muy bien, la organización criminal tiene que estar integrada por varias personas, no va a estar integrada por una sola persona, por más que le hayan otorgado el rol de cabecilla. Porque ese cabecilla, para que sea líder de una organización criminal, tiene que tener bajo su mando un contexto de personas que es lo que le va a dar la condición de líder. En este caso, lo que dice la justicia penal española, que no se dan esas condiciones. Primero que todo porque no están los que integrarían esa organización criminal. Y en segundo porque en parte la justicia penal, o mejor dicho, la dirimencia constitucional que ha habido acá
como antesala, digamos, a lo que significó la solicitud de extradición, no se condice con el pedido que sustenta la organización criminal. Entonces, en conclusión, para los jueces, para los magistrados españoles, no se da la figura de organización criminal en los términos fácticos que se necesita para un análisis de tipicidad de acuerdo a la legislación penal. Pero lo que dice también después de publicar la resolución, ellos publicaron una nota, ¿no?, explicando lo que habían resuelto, ¿no? Ellos dicen, la justicia española dice que el Pleno del Congreso solo aprobó la imputación por el delito de organización criminal al ex magistrado, o sea, a César Inostroza, archivándose para el resto de investigados. Estamos hablando de los miembros, de los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y luego dice, por lo que concluye la audiencia, que parece que el reclamado sería jefe de una organización sin miembros. Entonces, doctor, aquí podemos decir que que la responsabilidad es del Congreso, porque ellos no acusaron a los miembros del CNM por el delito de organización criminal. Yo no creo que sea una responsabilidad exclusiva del Congreso. Ajá. Evidentemente que la actitud que asume el Congreso en alguna medida ha fortalecido el análisis de tipicidad que ha hecho la justicia penal española. Pero la justicia penal española tampoco puede sujetar sus pronunciamientos sobre un acontecimiento distinto que aconteció fuera de su jurisdicción. Claro. Evidentemente que eso ha contribuido, pero no es el único elemento, a mi opinión personal, que tenga realmente peso para haber excluido la figura de organización criminal. Porque creo que el núcleo del análisis, más allá de los aspectos formales, radica en si efectivamente podemos o no podemos estar hablando en términos formales y estructurales de una organización criminal que, de acuerdo a lo que está señalando la justicia penal española, ese cabecilla, para ser cabecilla, necesitaba de otras personas. Los miembros. Claro. Así es. Entonces, si por un lado el Parlamento ha excluido a las otras personas de organización criminal, por otra parte, esa persona en su condición de líder se quedaría solo. Entonces no podríamos estar hablando de una estructura de carácter criminal, porque eso es parte del análisis de tipicidad. O sea, en conclusión, se conjugaron una serie de factores, tanto de forma como de fondo, en cuanto a la manera y la forma como el Estado peruano, a nivel del Parlamento, a nivel de la Fiscalía, a nivel de las investigaciones, desarrolló estos hechos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que te manifesté hace unos instantes. Claro. Para incorporar a una persona como parte de una organización criminal hay que cumplir con ciertas exigencias. Te manifestaba hace unos instantes que se trató, si bien es cierto, un hecho cuestionable, con responsabilidades de carácter penal, pero de ahí a trasladar esta conjunción de voluntades que se intercambiaban opiniones a través de los teléfonos, de acuerdo a mi criterio y a lo que señala la justicia penal española, y así yo lo he manifestado en épocas pasadas cuando recién estaba este debate, que desde mi opinión personal eso no ameritaba una organización criminal, una estructura criminal. Entiendo que parte de esta falencia se debería a la manera y la forma como se ha tipificado la organización criminal, porque esta concepción es una concepción incluso ya arcaica, que parte de la premisa pues, de lo que era una organización de narcotraficantes, de secuestradores, de otras personas que cometían una serie de fechorías. Ese concepto ha ido variando frente a los acontecimientos devenidos de la realidad. Esa fisonomía de la organización criminal en esos términos ya es arcaica. Ahora ya los grupos criminales que se organizan tienen connotaciones funcionales, tienen connotaciones políticas, tienen connotaciones financieras. Entonces se requeriría adecuar la legislación a nuevas formas de criminalidad organizada, que en este caso específico además adolece de esta falencia de que solamente se quedó el líder de la estructura. Claro. Y eso en parte habrá que achacárselo al Parlamento, pero a su vez el Parlamento también tendrá sus razones para decir, desde nuestra opinión, como órgano independiente del sistema democrático, decidimos esto y ese es nuestro parecer. Claro, y por lo que entiendo, doctor, por lo que puedo más o menos concluir de lo que usted nos está diciendo, es que estas personas, si bien no son parte de una organización criminal,
obviamente por todo lo que hemos escuchado ellos tenían un cargo, ¿no? Y su cargo les daba ese poder para poder nombrar, sacar, decir, oye, tú vas acá, tú vienes acá, tú vas a otra sala, oye, hermanito, un favor, ¿no? O sea, eso es aprovechamiento. Pero por supuesto, eso es punible. Son actitudes reprochables desde el punto de vista ético, moral, político y penal. Tanto es así que, de acuerdo a lo que ha formalizado el Estado peruano, subsisten 3 delitos que van a ser motivo de investigación, y allá tendrá que analizarse de qué manera estos exfuncionarios, de forma inescrupulosa, hicieron mal uso de sus atribuciones para beneficio propio o de terceras personas. De estos 3 delitos, patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, ¿cuál es el que tiene mayor pena por el que se les podría El juzgar? delito de tráfico de influencias, que se ve agravado en su máxima expresión cuando se trata del tráfico realizado por una persona que tiene condición de funcionario público. Que en este caso se aplica, creo, ¿no? Para César Inostroza. Claro, ese tema sigue vigente. Claro. A plenitud tendrá que dilucidarse a través del proceso. Pero ahí estamos hablando de una pena privativa de la libertad que puede ser hasta de 8 años de prisión. Sin perjuicio de que, claro, ahí habría la posibilidad también de un concurso real y un concurso material de delitos. Es decir, de qué manera estas personas se aprovecharon del cargo para tratar de influir sobre otras personas, porque ahí también hay una larga discusión ya de carácter jurisprudencial que en todo caso tendrá que ser resuelta cuando se materialice este proceso. Pero lo real y lo concreto es que el delito, dentro de los 3 que tiene una máxima sanción, es el delito de tráfico de influencias en su condición de funcionario público. Y una vez que Inostroza esté en nuestro país, como ha dicho el procurador Amado Enco, dice que dice, existen elementos en el pedido de extradición que justificarían una autorización para ser procesado por el delito de organización criminal. O sea, cuando César Inostroza esté aquí en el Perú, la Procuraduría, ¿no?, como defensor del Estado, puede pedir a la justicia española que también autorice para procesarlo por organización criminal. Siempre subsiste esa posibilidad. Sin embargo, se requeriría la presencia y el aporte de hechos distintos. Nuevos elementos. Que han sido distintos a los que ya han sido objeto de este análisis, porque no tiene sentido reiterar sobre algo que ya hay un pronunciamiento. Pero mientras ese pronunciamiento no se materialice a través de la propuesta de hechos distintos que tendría que presentar la Procuraduría o la Fiscalía, se mantiene inamovible esa decisión proveniente de la justicia penal española, en el sentido de que a César Inostroza no se le podría procesar, ¿no?, por crimen organizado, porque mientras no exista la autorización de una corte penal española, se tiene que cumplir esa decisión, porque está de por medio, pues, el sentido de la reciprocidad entre ambos países. Pero usted no cree, como también ha dicho la fiscal que investigó este caso, la fiscal Rocío Sánchez, que hubiera sido mejor que a César Inostroza y a las personas que estuvieron vinculadas con él se les procese por organización criminal? ¿Por qué hubiera sido mejor? Bueno, según la fiscal Rocío Sánchez, ella se ha mostrado indignada por todo lo que nos hemos enterado, y ella dice que efectivamente bajo su conclusión sí había una organización criminal dedicada a perturbar, aparte de perturbar todo el sistema judicial. O sea, que sí se cumplían los elementos para procesarlos por organización criminal. Esa es su criminal. opinión. En un tema judicial siempre hay opiniones encontradas, ¿no? Si tú le preguntas a la defensa de César Inostroza, diría todo lo contrario. Y de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, que es un código eminentemente garantista, hay igualdad de armas entre lo que opina y dice la Fiscalía y entre lo que opina y dice la defensa. Están exactamente en igualdad de condiciones. Con el antiguo Código de Procedimientos Penales la situación era distinta. Esa es una opinión respetable, pero habría que escuchar también la opinión de la defensa. Y por otro lado, están planteadas las condiciones para que, dependiendo de la habilidad que ponga en práctica la Fiscalía, pueden surgir hechos distintos que ameriten una interpretación diferente, y sobre la base de eso solicitar una autorización a las Cortes Penales españolas, manifestando que han surgido hechos diferentes que sustentan efectivamente la presencia de una organización criminal, ¿no?
Bien, doctor. Y ahora quiero plantearle el caso Susana Villarán. Para hoy estaba programada la audiencia de prisión preventiva, sin embargo, esta se postergó para mañana a pedido de la Fiscalía. ¿Cómo ve el futuro de la exalcaldesa de Lima? Mira, yo no conozco al detalle porque yo no soy abogado de ninguna de las partes y a veces para poder emitir opiniones categóricas hay que conocer al detalle y hay que haber participado en todas estas diligencias. La información que tengo es la que tiene el común denominador de los ciudadanos. De acuerdo a lo que se manifiesta por parte de la Fiscalía, habría de por medio un acervo fáctico y documentado que fortalecerían a su máxima expresión los denominados elementos de convicción, que son los razonamientos que se utilizan para poder establecer un vínculo entre el hecho imputado y los indicios que sustentan esa imputación. Comparativamente con otros casos, lo que se conocería es de que los elementos indiciarios, los elementos de convicción son de tal fortaleza que está más clarificada la posible vinculación de la señora Villarán en los hechos objeto de la imputación. ¿Usted cree que su condición de alcaldesa agrava esta situación? Siempre, siempre, porque estamos acá frente a un personaje, a un ciudadano, una señora, que tenía ni más ni menos que el ejercicio de la función pública. Es decir, una persona que fue elegida por voto popular. Le da un estatus jurídico de mucho mayor responsabilidad. En un país atravesado por los fenómenos de corrupción, evidentemente que la primacía de la transparencia del ejercicio de la función pública es fundamental. Entonces, ese es un elemento que le da, digamos, mayor peso en términos de responsabilidad o en términos de una posible responsabilidad, porque esto recién comienza, ¿no? O sea, recién va a empezar la investigación preparatoria y después tendrá que ver el control de la acusación y después tendrá que venir el juicio oral y después tendrán que venir los alegatos hasta terminar en la sentencia. Entonces todavía es un poco prematuro afirmar categóricamente que le va a corresponder o no corresponder una pena, pero sí existen suficiente acervo fáctico para pensar que se trataría de un hecho grave, ¿no? Pero ella el día sábado, ella acepta, ¿no? Ella en sus declaraciones, Susana Villarán acepta que sí recibió aportes de OAS y recibió aportes de Odebrecht. Bueno, ella dice que para seguir con su plan de gobierno, el plan de trabajo que tenía la Municipalidad de Lima, pero termina aceptando esos aportes y bueno, eso no se puede tomar como una confesión sincera de ninguna manera, porque las diligencias judiciales son diligencias fundamentalmente formales, cuyo desenvolvimiento está establecido en una norma procesal. O sea, no es que se reúnen 4 amigos y empieza uno a acusarse frente al otro. Están los abogados, están los procuradores, están los jueces, están los fiscales, y todo requiere un orden, ¿no? Que es lo que le va a dar consistencia a lo que devenga de esa declaración. Claro. Pero no es igual, pues, a través de un Twitter decir, sí, efectivamente yo acepto mi responsabilidad pocas horas antes de que se realice la audiencia de solicitud de prisión preventiva y por lo tanto se podría pensar que está haciendo una especie de mea culpa. Una diligencia judicial puede tomar días. Claro. Acá es un Twitter, un comunicado o una serie de aseveraciones que no han durado más de 10 minutos. Eso tiene que ser sometido al contradictorio, a la ponderación, al interrogatorio, al contrainterrogatorio, y a partir de ahí ya se genera cierto nivel de convicción, ¿no? Pero ella puede decir esto en la audiencia de prisión preventiva, porque en la audiencia de prisión preventiva, por lo que hemos visto, siempre a los imputados el juez les permite hablar, ¿no? Si ella dice lo mismo que ha dicho el sábado en esa audiencia de prisión preventiva, ¿cuál es la figura ahí que se da? Todo investigado tiene derecho a defenderse. No se puede recortar de ninguna manera el derecho a la defensa y además el derecho a la presunción de inocencia, que son derechos que tienen rango constitucional. Sin embargo, el dicho tiene que estar corroborado con un hecho y esos hechos tienen que estar documentados en la carpeta de la investigación con documentos, ¿no? Claro. Que ameriten hacer un análisis comparativo entre lo que se está diciendo, porque tampoco no puede decir cosas que no son creíbles, claro, ¿no? O sea, eso desmerece el sentido de credibilidad. Si yo como investigado voy a hacer una declaración ante una corte, lo primero que tengo que estar consciente es que lo que voy a decir está respaldado por los documentos, porque si queda en evidencia que yo estoy mintiendo, yo pierdo credibilidad y eso va a jugar en mi contra. Entonces no se trata solamente de decir, mire, yo soy inocente,
yo en todo momento actué con convicción, yo quería lo mejor para el municipio, nunca recibí un centavo. Muy bien, esa es su opinión, pero hay toda una periferia de otras circunstancias que estarían demostrando que lo que yo digo no es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha consistencia, mucha solidez en hacer aseveraciones, sobre todo que lo que persiguen es eximir responsabilidades, ¿no? Doctor, ya para concluir, ¿qué opinión tiene sobre, dentro del pedido dentro de la acusación que hizo el fiscal Juárez Atoche, en el caso de Nadine Heredia, Ollantumala y el Partido Nacionalista? El fiscal dice que también está pidiendo la disolución del Partido Nacionalista como persona jurídica. Sí, ¿Qué opinión tiene al respecto? Mira, ese es un tema bastante controvertido, muy sensible y muy álgico, porque se pone en entredicho el sentido propio de la democracia, cuya representatividad está a través de los partidos. Pero también hay que tener presente que el Código Penal, en su parte general, en las denominadas consecuencias accesorias, establece la posibilidad de que una persona jurídica, más allá si es una empresa, si es una asociación, si es una fundación, si es un partido, porque un partido es una persona jurídica, cuando habría sido utilizada con fines delictivos o criminales, puede ser objeto de una intervención o de una disolución. Entonces, la interrogante que surge es si efectivamente se utilizó o no se utilizó una figura jurídica del partido para beneficiarse uno mismo a cuenta de la credibilidad de todos los que eran parte de ese partido. Entonces, eso sí es un tema que puede ser objeto de un severo cuestionamiento. Y como te vuelvo a manifestar, no es que al fiscal se le haya ocurrido pretender una propuesta de estas connotaciones. El fiscal actúa sobre lo que ya está establecido en la legislación penal. Entonces, para que eso pueda ser objeto de un serio cuestionamiento de contenido legal, habría que modificar primero el Código Penal, porque el fiscal lo único que ha hecho es interpretar lo que está establecido en las consecuencias accesorias. Entonces sí está dentro del marco normativo. Pero por supuesto, vigente. Porque si no estuviera, el fiscal podría ser denunciado por el delito de abuso de autoridad o por prevaricato. Claro, bueno, hemos escuchado a muchos políticos criticando precisamente este pedido. Políticos, ¿no? O sea, personas que tienen, intereses, ¿no? Porque se manejan políticamente en una dimensión política muy venida menos en los últimos años en el Perú. Hay un desprestigio de la política y de la partidocracia, y yo creo que los hechos son más que evidentes, ¿no? Con la condición de los investigados. Entonces, lo primero que habría que hacer es modificar el Código Penal para poder excluir esa posibilidad. ¿Por qué? Porque todas las personas, sin excepciones, somos exactamente iguales frente a la ley. Claro. Que nos hayan elegido por voto popular, o que estemos protegidos por la inmunidad, o que argumentemos que actuamos en el sentido de la representación ciudadana, no nos excluye de una posible responsabilidad penal frente a hechos de esta naturaleza. Bien, doctor Lamas, le agradezco, muchísimas gracias por venir acá a Perú 21. Nosotros nos conectamos más adelante. No olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, sigan nuestras redes sociales y por supuesto de visitar nuestra página web de www.peru21.pe. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.